En esta presentación voy a dialogar contigo algunos conceptos que necesitan de la teoría de ácido-base aplicados a la química orgánica. Inicialmente, nosotros vamos a ver algunas definiciones. Un ácido de Bronsted es un donante de protones. Por lo tanto, si es un donante de protones, debería tener al menos un protón. Para nosotros, los químicos orgánicos, un protón es un hidrógeno sin su electrón y se denomina como un H positivo. Por el contrario, una base de Bronsted es un aceptador de protones. Así que si yo voy a actuar como base, debo ser capaz de hacer un enlace con ese protón. Nosotros vamos a hacer reacciones ácido-base que resulta de la transferencia de un protón de un ácido a una base. Pero, curiosamente, cuando nosotros en química orgánica hacemos una reacción ácido-base, tenemos una base genérica. Esa base genérica va a hacer una reacción con el ácido genérico, HA, y la base es la que va a extraer el protón de ese ácido, pasando el par de electrones hacia el átomo A o el átomo X. Si hago esta reacción, definitivamente entonces voy a tener un enlace BH más A menos. Si esta especie es mi base y este es mi ácido, entonces esta base me va a dar un ácido conjugado y este ácido me dará una base conjugada. Y eso es lo que se espera de una reacción ácido-base. Ahora, ¿qué tal si vemos el concepto de pares conjugados y mediante la realización de algunos ejercicios clásicos? Para eso, si yo hago la base conjugada o los pares conjugados de estas especies que tengo aquí, pues básicamente voy a hacer dos cosas. El primer ejemplo es el ejemplo de fenol. Si fenol, yo le hago el ácido conjugado, entonces tendría que añadir un hidrógeno más o un protón más a ese oxígeno. Este es el ácido conjugado de fenol, que es el que está arriba a la izquierda, y la base conjugada sería entonces pues un protón menos. Y esos son pares conjugados. Cuando yo hablo de pares conjugados, estoy hablando del ácido conjugado de la especie bajo estudio o de la base conjugada de la especie bajo estudio. En el segundo ejemplo, ahora nos toca evaluar una amina. Si esa amina yo le añado un protón, entonces su ácido conjugado será esta estructura y su base conjugada es quitándole ese protón y tendría esa estructura de un nitrógeno con dos pares de electrones y una carga negativa. El tercer ejemplo es un poquito más complicado, porque yo sé que si voy a hacer el ácido conjugado, la molécula de acetona va a aceptar un protón. Así que si yo tengo la molécula de acetona que va a aceptar un protón, el elemento que va a aceptar ese protón o la especie que tiene un par de electrones para hacer ese enlace es el oxígeno. Y claramente yo podría establecer este como mi ácido conjugado. Sin embargo, para hacer la base conjugada tengo que buscar un hidrógeno en la molécula de acetona. Y donde único tengo hidrógenos es en estos dos carbonos. Así que cuando yo hago la base conjugada de esa especie, entonces yo podría
establecer como mi base conjugada este carbanión. Y ese carbanión entonces será mi base conjugada. Nota entonces cómo yo te he dialogado contigo lo que son los pares conjugados. ¿Por qué te estoy explicando esto? Porque luego, en un ejercicio posterior, en esta grabación, vas a ver la utilidad de estos pares conjugados. Otro concepto que es necesario que tú analices es los factores que determinan la acidez de un protón. Esos factores están descritos en todos los libros de química orgánica y estos factores son 4. Primer factor, el factor del elemento. Vamos a ir poco a poco a establecer ese factor de elemento. Para eso, si nosotros cogemos, por ejemplo, un alcohol y cogemos, por ejemplo, una amina, aquí el elemento es distinto porque este protón está enlazado a un oxígeno y este protón está pegado a un nitrógeno. Así que eso se llama el factor de elemento. Las reglas establecen que siempre voy a dibujar las bases conjugadas. Si yo dibujo la base conjugada de esta especie, o el par conjugado, en este caso la base conjugada, es O menos, y en este caso es NH menos. Dibujamos la base conjugada y buscamos cuál es la base más estable. En este caso, esta base es más estable porque la carga negativa está en un elemento electronegativo. Así que esta base es más estable. Y si es más estable, es más débil. Y si es más débil, su ácido conjugado es más fuerte. Así que, vuelvo y lo repito. Si es más estable, es más débil. Si esta base es débil, entonces su ácido conjugado es más fuerte. Si buscamos los pKa de los alcoholes, el pKa de los alcoholes es aproximadamente 17 y el pKa de un grupo amino es alrededor de 32. Así que con ese ejemplo nosotros hemos analizado lo que es el factor del elemento. El otro factor que vamos a analizar es el factor de efecto inductivo. Y para efecto inductivo, nosotros podemos hacer el siguiente análisis. Voy a coger por aquí. Tengo este ácido carboxílico. Y tengo este otro ácido carboxílico. Y si te fijas, no hay un factor del elemento porque el protón acídico está pegado al mismo elemento. Por lo tanto, no puedes considerar un factor de elemento en este caso. La única diferencia es el flúor. Aquí hay un flúor y aquí hay un hidrógeno. Como dijimos en el ejemplo anterior, yo dibujo la base conjugada que tiene un flúor, la base conjugada que no tiene ese flúor. Esta base conjugada es más estable. Y es más estable porque flúor hace un efecto inductivo para estabilizar esa carga. Recuerda que el efecto inductivo es un efecto a través del enlace sigma. Si esta especie es más débil, es más estable. Y si es más estable, su ácido conjugado es más fuerte. Si buscas el pKa de un ácido carboxílico normal, es como 4.7. Y si tiene un flúor, debe ser aproximadamente 2.2. Y ahí se explica lo que es el efecto de inducción. O el efecto inductivo, que es un efecto a través de los enlaces sigma.
El próximo efecto se llama efecto de resonancia. Y el efecto de resonancia lo podemos explicar de la siguiente forma. Cogemos la molécula, esta especie, cuyo pKa dijimos que era 4.7, y cogemos un alcohol. Y el pKa del alcohol dijimos que es alrededor de 17. Las reglas siempre son las mismas. Dibujamos las bases conjugadas. Esta es una base conjugada de esta especie. Y esta es la base conjugada de esta especie. Si ves, esta especie, esta base conjugada, puede hacer resonancia, puede deslocalizar sus electrones a través de un efecto resonante. Si yo puedo, entonces, hacer esa resonancia, esta base es más estable, se estabiliza por resonancia. Si se estabiliza por resonancia, la base es más estable, su ácido es un ácido más fuerte. Estos electrones se deslocalizan por resonancia. Esta carga está localizada, y si está localizada, esa base es más fuerte. Pero recuerda, estoy buscando la base conjugada más débil, porque la base conjugada más débil provino del ácido más fuerte. El último ejemplo es el efecto de hibridación. Y en el efecto de hibridación, básicamente vamos a considerar la hibridación del átomo que está enlazado a el hidrógeno. Si nosotros buscamos esa hibridación de ese átomo que está enlazado al hidrógeno, cogemos por ejemplo esta especie que está aquí. Esta hibridación es un alquino, es sp, versus un hidrógeno que está enlazado a un carbono sp2. El pKa de este protón es alrededor de 25, el de este protón es alrededor de 45. Significa que el porciento de carácter S implica que ese átomo es más electronegativo, y si es más electronegativo, cuando yo hago la base conjugada de esa especie, esa base conjugada es una base más estable. Es más estable. Si es más estable, entonces es más débil. Y si es más débil, su ácido entonces es más fuerte. Para concluir la presentación, una aplicación rápida es una aplicación de una reacción ácido-base, tomando en cuenta todos los conceptos que hemos dado. Para eso, rápidamente, nosotros hacemos el siguiente análisis. Tenemos en el caso de fenol en presencia de una base de hidróxido. Si nosotros hacemos la reacción ácido-base, el hidróxido va a remover ese protón. Cuando remueve el protón, va a pasar los pares de electrones hacia el oxígeno, formando el ion fenóxido y agua. El pKa de fenol es 9.98. El pKa de agua es 15.7. Si el pKa de agua es 15.7, significa que la especie más débil está al lado derecho. Y si está al lado derecho la especie más débil, la reacción procede según está escrita. Tome en cuenta que el pKa de agua es 15.7 y debe estar ese pKa debajo de la molécula de agua. Otro ejemplo clásico es el ejemplo del ácido trifluoroacético para formar ácido acético. En este caso, la base que voy a utilizar es el ion acetato. El ion acetato va a remover ese protón. Cuando remueve ese protón, pasa el par de electrones hacia el oxígeno, formando el ion acetato. Y definitivamente
El pKa del ácido trifluoroacético es 0.23, el del ácido acético es 4.7 y este equilibrio va hacia la derecha.